upon the airways. Touch those who are on live stream. In the name of Jesus, let your word reach them, Lord, at the point of their need. Father, we pray for the brotherhood, Lord, around the world. Bind us together with cords of love that cannot be broken. In the name of Jesus, and we bind, Lord, Satan, the devil, the serpent, and the dragon. In the name of Jesus, drive back the forces of darkness. Lord, that your word might come forth, that your people might be fed. Bind every evil spirit for your name's sake today. We ask that you bless Reverend Reardon as he brings your word, that you cover him with your blood. Hide him behind Calvary's cross for your name's sake. That your word might come forth, that your people might be fed. And we pray this in the precious name of Jesus. We pray. Amen. Amen. Saints, give the Lord a praise as our lead preacher minister, Reverend Michael Raritan, comes to open us up tonight. Come on, put his name on the root today. Jesus! Hallelujah. Thank you, Lord. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Pueden tomar asiento. Es maravilloso estar en otra convención. No he estado en 65, pero siento como si lo hubiera estado. Es bueno tener casa llena esta noche. Eso quiere decir que algunos siguen tomando elecciones. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra y por el Calvario. Amén. Gracias por un hombre llamado Jesús. Amén. Hemos ya tenido mucho en este día, ¿no es cierto? Todo tipo de cantos. La hermana Hicks nos predicó. Aleluya. Amén. Y siento que es tiempo de irnos a casa. Si tienen sus Biblias, vayan a Jeremías 18. Estaba gozando lo que el hermano Plaque estaba compartiendo hace rato y oí un poco. Al estar diciendo, todo es volverse más pequeño ahorita. Y podemos decir que queremos, sí, Señor. Pero realmente no lo queremos. Porque el hermano Platt dijo, trato de hacerme pequeño, pero la mayoría sigo estando muy grande, algo así. ¿Y cuán cierto es eso? Pero creo que estamos en un mensaje que primero no nos va a dejar donde nos encontró. Y número dos, y no nos va a llevar nada más por parte del camino y preguntarnos por qué entramos, pero estamos en un mensaje hoy que nos puede llevar por todo el camino. Y no digo que tan solo para tener una posición en la eternidad de la cual podamos jactarnos, pero una transformación completa de la persona que éramos a la persona que quiere que seamos. Pueden gritar amén. Amén. Y es de lo que se trata el mensaje. Se necesitó incluso de los discípulos de Jesús para darse cuenta de que no era quién iba a ser el más grande y quién se iba a sentar en dónde y hacer qué. Santos, si nos quedamos por aquí, vamos a tener que hacer elecciones frías. Hemos estado el tiempo suficiente y Dios está empezando a abrir nuestros ojos para que veamos que no son las posiciones o quién hace qué. Es de que Él termine lo que ha empezado dentro de nosotros. Aleluya.
Vamos a ir a Jeremías 18 y tal vez predique 10 minutos o tal vez un poco más. Eso no depende de mí. Porque como ministros, y algunos pueden estar de acuerdo conmigo, podemos estudiar y terminar con 20, 25 hojas de notas. Amén. Pero si Dios no nos encuentra donde debemos estar para compartir algo de eso, Aleluya. las 25 páginas ni siquiera tienen sentido. Predicadores han estado ahí. Creen que entre más estudian, es bueno estudiar, pero a veces entre más estudian, dependen de eso para hacerlos pasar. En lugar de que sea el Espíritu que venga de arriba y les dé una unción para romper los yugos de las vidas de las personas. Aleluya. Pero amo los principios de este mensaje. ¿Dónde más pueden encontrar los mensajes? Y sabemos que los mensajes de Dios nunca cambian. Así que lo que se nos ha enseñado de la palabra de Dios, de sus principios, nunca cambian. Y es así como Dios opera. Es bueno estar de regreso con nuestra familia espiritual. Amén. Estoy en el capítulo 18. Hemos oído sermones sobre esto. El Señor me llevó aquí y empecé a estudiar y buscar por lo que el hermano Hicks había dicho y que no vimos a lo largo del camino, que es lo que es tan emocionante, obtener cosas nuevas que sean avivadas a uno. Así que estoy emocionado esta noche. Odiaría estar parado aquí y no estar emocionado. Pero en Jeremías 18 voy a leer y ustedes pueden seguirme. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, versículo 1, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Primero el mandamiento, muévete, necesitas ir a otro lugar. Y cuando llegues a ese lugar vas a estar listo para oír. Porque si no, no vas a oír. A veces todo lo que Dios quiere es obediencia. A veces lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Pero hasta que no aprendemos, somos de la gente que cuando les dice haz, dice ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Pero es de lo que quiero predicar esta noche. Dios quiere llevarnos a esta familia espiritual, al ámbito del Padre donde estamos caminando. Hay lecciones que necesitamos aprender y una es que Dios no va a continuar permitiendo que nuestras vidas giren alrededor de lo que nosotros queremos. Puedo ir a través de los movimientos, danzar, cantar, apreciar y amar a todos. Y sin embargo que mi vida esté girando alrededor de mi voluntad. Y aprendimos de los 16 canales de nuestra mente, unas de las enseñanzas más grandes que hemos recibido, y nunca vamos a ser demasiado grandes para ellas, pero las últimas 4 mentes con las cuales vamos a lidiar están en nuestra voluntad.
Amén. Y por eso podemos ir hasta cierta parte de la estatura, a la parte superior de la estatura, y que lo que queremos siga girando alrededor de nuestra voluntad. Dios no nos tiene por completo hasta que no tiene nuestra voluntad. Aleluya. Amén. Puede decir, yo he estado en ese tanto tiempo que creo que tiene mi voluntad ya. Probablemente no, porque hay mentes en su voluntad que acepta o rechaza lo que está pasando. Acepta imágenes, y una vez que acepta imágenes, actúa sobre ellas. Y rechaza algo y no actúa porque ya lo rechazó. Tal vez me estoy adelantando, pero la llave aquí para este mensaje es que, Señor, ayúdanos a ver hoy, en esta noche, hemos avanzado tanto en esta jornada, pero hay muchas cosas todavía a las cuales nuestra voluntad gira alrededor de lo que queremos. Tenemos un Salvador esta noche, un Padre Celestial esta noche, al Espíritu Santo esta noche. Como testigos de que no giran alrededor de lo que quieren, pero de una voluntad. Veamos aquí, levántate y desciende, levántate y vete a casa del alfarero, naturalmente hablando, probablemente al sur de donde estaba Jeremías en ese tiempo en particular, pero sin importar tuvo que ir y descendí. Versículo 3 dice, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda. Jeremías fue y empezó a ver al alfarero al estar trabajando en un vaso, en una rueda. Y estaba pensando en usted, hermana Jones, al cantar el alfarero. Tal vez lo oigamos antes de que esto termine. Y oigan esto. Versículo 4. Y el vaso que él hacía de barro, se quebró en la mano del diablo. El vaso que él hacía se quebró en la mano y lo estoy predicando por alguien, porque creo que en ese tiempo en particular, aquí que Jeremías estaba viendo, creo que el alfarero estaba a punto de terminar en lo que estaba trabajando y estaba en su mano, pero se rompió, se quebró. Y amo esta historia y debiéramos salir animados si no aprendemos misterios. Pero ¿saben qué? El alfarero nunca se rindió sobre hacer algo con el barro. Tal vez ustedes se rindan sobre sí mismos o sobre alguien, pero yo tengo un alfarero, un padre este día que no se rinde del barro. No importa lo que encuentre en mí, lo que tenga que hacerme a mí, no va a rendirse de seguir trabajando en el barro. Amén. Sí, todos hemos tenido que subir por la parte delantera del monte, por decirlo así, en nuestra educación espiritual, creciendo en la estatura del Señor Jesucristo, obteniendo esas experiencias en Cristo, y luego el Espíritu Santo y la palabra de Dios.
y fue divertido y fue gozo indescriptible, lleno de gloria. Cada servicio era gozo indescriptible, lleno de gloria. Podría decir ciertas cosas, pero voy a ser bueno. Pero algunos de ustedes recuerdan, todo era gozo, era una nueva experiencia, una nueva revelación constante yendo a la parte delantera del monte. Y esto tiene que ver con el alfarero haciéndose un vaso. Y este vaso tenía que una forma. Y al estar subiendo por la parte delantera del monte, lidiamos con todo lo que teníamos conciencia de ello. Lo que estaba mal, que venía a nuestra mente y teníamos conciencia, corríamos a la sangre, a nuestro cuarto de oración y lo poníamos, nos rendíamos delante de la cruz para arrepentirnos y obtener más de Jesús y menos de nosotros. Todo lo de lo cual teníamos conciencia, lo veíamos, lo identificábamos y nos arrepentíamos y lo confesábamos y pedíamos su sangre sobre ello y nos regocijábamos con gran alegría y gozo indescriptible. Y un vaso se estaba formando y lo amamos porque estaba brillante y blanco y viviente, lleno de amor y de vida. Pero algo sucedió mientras estaba en la rueda, algo pasó. Parecía ser, sin embargo, que llegamos a un punto donde toda nuestra vida se paró de cabeza. Ya no era lo mismo, y lo que se veía de una manera luego se veía de otra. Parecía ser que fue puesto de cabeza porque el alfarero dijo no, porque lo que hice está quebrado en mis manos, tengo que hacer otra cosa. ¿Lo voy a tirar? No, voy a hacer esta cosa en otro vaso. Hay muchas maneras como pueden predicar esto, pero esa es la manera como lo estoy predicando hoy, de pequeñas porciones que vi a lo largo del camino y lo uní todo. Y dijo, voy a hacer otro. Y esa palabra otro simplemente significa la parte trasera. Este era el frente y este es descendiendo. Estos no son principios nuevos, y esto es descender en la parte trasera. Ya no nada más estar en la parte trasera, pero de cabeza, y todo está de cabeza. Y piensan que el mensaje no estaba bien, porque todo está de cabeza. Saben, santos, son las misericordias de Dios que los han guardado a ustedes y a mí en esta carrera y en esta jornada. Y es solamente su misericordia. Y en hebreo significa la parte trasera y significa esperar. Y saben qué es lo bueno, que viene directamente de Strong's. Significa esperar. ¿Se debe esperar del Señor? No, escuchen lo que realmente significa. Esperar, pero no en esperanza. Estoy esperando, Dios, pero realmente algo va a cambiar
repente algo va a suceder, algo va a ser redimido algún día. Y todo el tiempo sigues en la mano del alfarero. Aleluya. Tenemos que traer cosas nuevas y viejas, ¿no es cierto? Que aprendimos a lo largo del camino. Nuestra voluntad consciente en la parte delantera, identificar todo lo que estábamos haciendo mal para arrepentirnos y obtener más de Jesús. Y en la parte trasera, ni siquiera saben qué está pasando. Todo lo que hacen es sentir. Digo, todo lo que hacen es sentir cosas, no saben ni siquiera qué está pasando, y la forma que tenían algo de lo cual podían jactarse y decirle a muchos cómo era la esposa y los 144,000 y más que eso, más arriba de la arriba y de todo lo que podían jactarse, empieza a ser aplastado en la mano del alfarero. Aplastado en la mano del alfarero. José. Sí, el hermano José Navarro. Levanten sus manos y alabemos al Señor por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando. Gracias, Jesús. Gracias por el Espíritu Santo y por hablar en lenguas. El Espíritu Santo se expresa a sí mismo. Algunos pasamos por tiempos donde estuvimos esperando, y eso es muy poderoso. Dios nos ayude en esta noche, porque saben, Dios es nuestro creador, nuestro alfarero, nuestro redentor y sanador, es todo. Pero hemos tenido más argumentos con Él sobre lo que está haciendo. Hablo en serio. Hemos tenido más contienda entre nosotros y Dios. No lo reconocemos así, lo reconocemos como algo diferente, pero tenemos más lucha y cuestionamientos. ¿Por qué lo estás haciendo de esa manera? Tuve una educación espiritual, la gente me veía, pensaban que era algo especial espiritualmente, pero Señor, me has quitado mi vaso y lo has aplastado, lo quebraste. Ya no es el mismo. Y lo que quiere decir, donde antes las cosas en las que era yo independiente ayer se me han quitado, y ahora tengo que ser completamente dependiente de ti, Señor, en todo. Aleluya. El vaso que hizo de barro fue quebrado, que tiene que ver con uno de los abismos. Piensen por
un momento, Dios está trabajando en un vaso, está trabajando en el círculo, en la rueda, y Jeremías está viendo y el alfarero está trabajando en sus ruedas para darle forma a este vaso. Y de la nada, el vaso fue quebrado por un abismo. Que es un cuadro de nuestra voluntad. Nuestras vidas giran alrededor de lo que queremos en el nombre de Dios. Aleluya. Si tan solo obtenemos lo que queremos, estoy en la batalla con mi Señor. Le prometí que lo iba a servir hasta que muera. Santo. Pero cuando las cosas cambian y empiecen a quebrar lo que tiene una forma en su vida, cuando dejan que el abismo de su voluntad se abra y empiezan a pelear con el hacedor, y dicen, ¿qué derecho tiene el barro de decirle al alfarero, ¿qué estás haciendo? Santos, ¿cuántas veces en situaciones y circunstancias han visto y tal vez no hicieron la pregunta, pero era la pregunta saliendo de nuestro ser, diciendo, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tratando de hacer de mí? Cámbiame. Gracias, Jesús. Y cuando estaba estudiando esto, lo que más me emocionó es que no importa cuán quebrados estemos, si tan solo seguimos en su mano. Ahí es donde el Leviatán va a venir, va a tratar de convencerlos. Fallaste por última vez. Has girado alrededor de ti demasiadas veces. No estoy hablando de pecados grandes, estoy hablando de cosas diarias, en todo, poniendo todo delante, enfrente de nuestra relación con Jesús. Amén. Aleluya. Y la hermana Gil, ¿sabe que nos dijo? Que esta parte trasera del monte, en realidad, es donde se encuentra la iglesia de la Odisea. Sí, sé que queremos levantar la nariz en contra de la Odisea, pero es ahí donde vivimos. La iglesia de la Odisea, la parte trasera del monte, la parte trasera era la Odisea, que empieza, donde Dios empieza a trabajar en la parte inconsciente, y por eso el Señor se aparece como el profeta diciendo, y ni siquiera sabes. Dices que eres rica, aumentar de bienes y no tienes necesidad de nada, pero ni siquiera sabes, porque algo está trabajando en tu inconsciente, donde eres miserable, cuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y ni siquiera lo sabes. Y predicamos en la iglesia de la Odisea. Alguien denle un grito de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Santo. Gracias, Cordero. Aleluya. Gracias, Jesús. Y predicamos muchos sermones sobre la iglesia de la Odisea, que estaban agarrados de un hilo y que Dios los iba a escupir esa iglesia de su boca, pero seguían sin ir a ningún lugar, seguían siendo un barro en su mano, no había terminado. Si hubiera terminado, entonces ¿por qué seguía parado a la puerta y tocando y queriendo que abriera? Quería hacer otro vaso. Aleluya. Bendito
bendito, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Encontramos los pies de Jesús porque el Padre nos llevó los pies de Jesús porque el Padre nos llevó ahí. Y mucha de nuestra educación espiritual es porque recibimos cierta influencia para crecer, pero donde estamos, Dios no está para ayudarnos a llegar a su cuarto de oración. Quiere que ustedes vayan por sí mismos. Quiere que lidien con su carne y que al sentirse cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, en esa condición que se levanten y caminen ese camino solitario a su cuarto de oración, sin influencia, sin sentimientos, tan solo tratando de encontrar los pies de Jesús como lo encontraron al principio. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dios puede tomar nuestra forma y hacerla algo sin forma. Sé que son principios viejos y pensamos que Dios ya había terminado con haciéndonos no forma, pero ni siquiera hemos llegado ahí. No hemos entendido de qué se trata. Se oía como algo bueno y lo predicábamos, pero santos, hay algunos de nosotros que empiezan a entender de qué se trata la no forma, cuando nos empezamos a dar cuenta de que cuando el Padre quiere, puede tomar nuestro vaso y no van a reconocerse a sí mismos, ni siquiera van a reconocerse a sí mismos. Aleluya. Le estoy predicando a alguien. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos, alaben al Señor, alaben a su nombre, Él lo merece. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Poderoso. Santos, si son honestos consigo mismos, todos estamos en esto juntos. No hay grandes yos o pequeños, todos estamos juntos. Estamos siguiendo un mensaje que se nos ha dejado en la mejor de nuestra capacidad, de nuestra habilidad, pero no creo.
hay actitudes de las cuales no hemos hablado entre ustedes y Dios. No hablan de ello. Pero sigue habiendo muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy a punto de ir a Isaías para mostrar lo que estaba buscando, cómo estaba el barro peleando contra el alfarero. Tenemos que ver estas cosas. Nadie puede señalárselas excepto Dios. No hay ninguno que pueda señalar lo que está pasando en la parte inconsciente de su voluntad excepto Dios. Amén. Ese es el milagro de este mensaje. Este mensaje va más allá de hablar en lenguas nada más. Aleluya. Va un poco más allá que danzar y gritar. Va un poco más allá. Amén. Aleluya. Este mensaje quiere revolucionarnos, cambiarnos y casar nuestra voluntad a la voluntad de Dios Todopoderoso, donde nuestra vida revuelva alrededor de su voluntad y su voluntad únicamente. Amén. No estoy avanzando mucho, sigo en la página 1. A Dios se ha dado la gloria. Amén. Aleluya. No estoy en ello. No estoy en ello. Buscando una posición. No estoy en ello para recibir reconocimiento. Estoy en ello ahorita para ser transformado. Porque después de todos estos años no estoy satisfecho con quién soy. Sé que todavía tiene algo más grande en hacer en mí y en ustedes. Aleluya. Amén. El alfarero tenía este vaso en dos ruedas, y de acuerdo a lo que los alfareros hacen, el alfarero controla una rueda con sus pies y puede hacer que haga esa rueda lo que quiera con sus pies, pero luego utiliza sus dos manos voy a ahorrarnos tiempo. Escriban esto si quieren. En Cantares 5:14. Pues sí, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con la esposa. Se casó al esposo. Pero en el capítulo 5, cuando el esposo vino tocando, su vida giraba alrededor de su propia voluntad. Seguía en el closet, estaba en el closet, en el lugar de descanso, pero su vida giraba alrededor de su propia voluntad carnal, y Dios iba a tener que encargarse de eso. Ella era el vaso en el capítulo 5 que estaba en la rueda del alfarero, pero era el peso, y cuando él metió la mano y dijo: ve esto, porque eso es lo que te tiene agarrada y no te voy a dejar ir hasta Amén. que te transforme. Aleluya. Así que el esposo se tuvo que ir, y ella empezó a buscar al esposo y recibió una gran probada de la no forma, porque le arrancaron el velo, la golpearon, las situaciones la golpearon de manera que no podía levantar la cabeza, todo parecía que estaba de cabeza,
Lo último que estaba pensando era su cuarto de esponsales. Le estaban golpeando, pero Dios estaba haciendo otro vaso. No uno que decía, sí Señor, por fuera, pero uno que iba a ser limpiado. El vaso iba a ser cambiado. Su relación iba a ser 100% real. Aleluya. Y la jornada del esposo, ahí en Cantares 5, salió ella buscando, le dijo, ¿lo han visto? ¿Han visto a que mi alma ama? Y ahí está la figura de la parte trasera del monte. Tinieblas, preguntas, esperando, sin mucha esperanza, pero Dios puede cambiar eso. La moraleja de esta historia, como le dijo la hermana Hicks, es que Él puede reformarnos y darnos una nueva forma. La Odisea, el problema de ellos es que no creían necesitarlo. No pensaron que necesitaban ser reformados y reconformados. Amén. Porque habían estado así por tanto tiempo. La forma de su vaso, de acuerdo a ellos, era hermoso. Aleluya. Fue hermosa. Alguien dijo, párele, voy a ser obediente. Santos, no quiero que levanten sus manos, pero estoy hablando con algunos. Pero quiero preguntarles, pero no quiero que me respondan, ¿cuántos se han sentido un vaso no hecho bien por mucho tiempo? Y dice, no tengo la forma, no tengo la espiritualidad, no tengo el deseo, algo está mal. Estoy aquí para recordarles que siguen en la mano del alfarero. Aleluya. No se ha ido a ningún lugar. Amén. Sigue haciendo la misma obra que quería hacer en ustedes, por ustedes y a través de ustedes. Su nombre es Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Esta historia del alfarero es una historia de que Él quiere trabajar con nosotros. Por eso fue puesto en la Biblia. Es una figura de Dios trabajando en nosotros. Puede decir, es para Israel nada más. No, hace mucho que lo perdieron el entendimiento. Es útil para ustedes y para mí. Tiene que hablarnos esta noche. Se volvió un vaso sin forma, pero lo bueno es que una vez más el Señor le dio forma a ese vaso para su reino. La moraleja de esta noche es: no se rindan de sí mismos, no dejen que el Leviatán los ponga en un lugar donde no están. La moraleja de la historia es que no dejen que el diablo les miente, les diga, estás demasiado lejos. Aún al pasar su aplastado y resquebrajamiento, siguen estando en la mano del alfarero. Aleluya. Y en Cantares 5, estamos brincando mucho esta noche, pero empezó a describir la estatura de su esposo que había perdido mientras estaba siendo aplastada, mientras su velo estaba siendo quitado, y circunstancias y situaciones y misericordiosamente estaban golpeándola. Y lo más interesante es que a nadie le parecía importar. Vamos, santos. Si solamente tienen una persona que realmente le importa. Aleluya. Y no digo que no tengan a alguien, pero nunca es suficiente. La esposa describió a sus manos como anillos de oro, ruedas de oro. Ambas manos, parte de sus manos eran anillos de oro, con la piedra de berilo. Y la piedra de berilo tiene que ver
con pruebas, investigando qué es lo que hay en el inconsciente que hace que nuestra vida sea cuitada y miserable. No sabemos lo que es, pero estoy en contacto con el alfarero que se preocupa de lo que me hace miserable. No puedo poner mi dedo en ello. No sé por qué me siento cuitado al final del camino, pero tengo un Dios esta noche, un Padre esta noche, un alfarero que se preocupa y que quiera que sepa lo que me está haciendo miserable y luego quiere redimirme de eso. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Sigue teniendo sentido. Él lo hizo. Nosotros no lo hicimos. Él lo hizo. Estoy en la condición que estoy esta noche porque Él lo hizo. Se oye como buena munición para ir contra Leviatán y Lucifer caído. Yo no hice esto, Él lo hizo. Aleluya. Era una forma y ahora no tiene forma, pero Él lo hizo. Gracias, Señor. Dios desea salvarnos, santificarnos y separarnos. ¿Cómo? Del mundo, de la carne y del diablo, y lo sigue siendo hoy, santos. Aleluya. Ciertamente no hemos sido salvados, Amén. separados y santificados lo suficiente del mundo. Es un proceso continuo del alfarero con el barro. Están ahí. Podemos ir a Isaías 45. No voy a avanzar mucho esta noche, pero es lo que Dios puso en mi corazón esta noche y eso es todo. Un privilegio de pararme aquí y compartir lo que pueda del mensaje, un mensaje más grande que de todo el mundo. Isaías 45, corramos rápidamente, y esto solamente es una introducción. Gracias, Jesús. Y voy a decir esto. La mayoría de los alfareros en este tiempo estaban cerca de la pila, porque el alfarero necesitaba el agua para formar el barro. Y al estar estudiando que Jesús sanó al ciego al poner barro sobre sus ojos, Aleluya. la ceguera es parte de la voluntad inconsciente. Pero Jesús puso barro en los ojos de ese hombre y le dijo, vete a lavar. Y estaban ahí cerca de las casas de los alfareros donde estaba el barro y cerca de la fuente que se llamaba la pila de Siloé. 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor. ¿Yo? Le llamo mi Señor, mi dueño, mi Dios, pero lo cuestiono. Lo llamo mi hacedor, el alfarero, y yo soy el barro, pero constantemente brinco de su mano y le digo, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Por qué está la presión ahí? Hay del que pleitea con su hacedor. Pleitea significa luchar. Tener una controversia, defenderse. Si no nos vemos,
no llegué a hacer lo que quería, no estoy, y si nosotros no vemos a Jesús, no estamos haciendo nuestro trabajo. Significa quejarse, debatir, tener un debate para ver quién tiene la razón, el hacedor o el barro. Significa volverse un adversario. Y no lo vemos porque está en la parte trasera del mante. En la iglesia de la Odisea, en la voluntad inconsciente. Y la única manera en que vamos a identificar las cosas es por cómo nos sentimos. Hasta que Dios abre sus ojos y dice, ve esto. Y dice, Dios mío, he estado ahí todo el tiempo y nunca lo vi. ¿No es poderoso? Solamente en este mensaje tenemos un mensaje de la cual no tenemos idea todavía lo que se nos dejó. Decimos todavía que queremos ir a la Nueva Jerusalén, pero de veras queremos ser cambiados y transformados. Queremos que esta voluntad deje de aceptar lo que no debe ser aceptado y entra y se vuelve una imagen, un ídolo que nos hace miserables y cuitados, o tenemos el sentido común de decir no, no voy a aceptarlo, no voy a ver eso, no voy a ir ahí, y empezamos a dejar que Dios limpie nuestra voluntad. No sé por cuánto tiempo he estado predicando, hermano Conway. Muy bien. Cuando se cansen, díganme, párale. Ay del que pleitea con su hacedor. Es la misma palabra para alfarero, que significa determinar algo. Dios está determinando algo y yo estoy interfiriendo. Dios está interfiriendo en lo que debiera hacer y cómo debo actuar y cómo debo hablar. Y siempre estoy interfiriendo. Yatzar, el hacedor, el que le da forma a algo con un propósito, darle forma. El tiesto de los tiestos de la tierra, dirá el barro al que la labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Pueden decir, eso es duro. No, esa es la actitud de la voluntad inconsciente que heredamos del primer Adán, que no tenemos idea de lo que está ahí, hasta que Dios nos pone en la parte trasera del monte y nos pone de cabeza y empieza a lidiar con cosas con las que hemos luchado por 40 y 50 años, y de repente empezamos a ser salvos cada día y liberados y nuestros ojos abiertos cada día, y la vida empieza otra vez a ser un romance. Ya no es una religión muerta, no es pasar por las formas. Las formas son quebradas en no forma para solo amarlo y tener una relación con Él y no cuestionar lo que está haciendo en nuestra vida. Me he arrepentido más de la frase ¿qué estás haciendo? Y a uno se me quedan viendo como diciendo, ¿qué tipo de mensaje está predicando? ¿Está cuestionando a Dios? Quédense lo suficiente para que lo vean. En otras palabras, que ustedes lo están haciendo también. Podemos ver, bueno, tal vez 2 citas más y me voy a ir.
Isaías 29 son solamente versículos que escribí y no fui a Apocalipsis para hablar de la voluntad inconsciente. Ni siquiera sabían. Y tengo que repetir esto porque fue una cita de la hermana Hicks. Nos enseñó a decir estas cosas. Y las podemos decir, somos buenos repitiéndolo. No soy nada, no tengo nada, no puedo nada, no puedo hacer nada. Van a ver ordenas cuando termine con ellos. No sé nada, pero sé más que ellos y les puedo decir exactamente lo que necesitan hacer. No santos, la mayoría de lo que aprendimos de ellas ahorita, Dios está poniendo su dedo en nosotros y quiere que se vuelvan una realidad de nuestra vida y no nada más algo de lo cual hablamos. Porque dijo, cuando lleguemos al lugar en que tengamos la experiencia de que no soy nada, no sé nada, no tengo nada, ni puedo hacer nada, cuando llegan a ese lugar y esa experiencia, su voluntad se detiene, su vida se detiene, y ya no giran alrededor de lo que quieren, pero desde que despiertan en la mañana hasta que se van a la cama y están viendo a Jesús diciendo, ¿qué quieres? ¿Cómo voy? Tú eres el hacedor, eres el creador. Te estoy complaciendo. Isaías 29 están ahí. Quiero un versículo nada más, el 16. Yo leo, ustedes síganme. Vuestra subversión ciertamente será reputada. Se los dije, Dios tiene una manera de poner las cosas de cabeza. En español dice reputada, en inglés dice puesta de cabeza. La hermana Jones le enseñó lecciones sobre al revés, la inteligencia al revés. Y todo lo que vimos cuando el Señor empieza a hacer otra cosa de nosotros, todo lo que vimos o todo lo que vemos se ve como si estuviera de cabeza. Y ahí es donde viene la fe. Y este es el Señor hablando. Vuestra subversión ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Perdón, en inglés dice la palabra subversión dice poner de cabeza. La obra dirá de su hacedor, no me hizo, y dirá el vaso aquel que lo ha formado. No entendió. Todo tiene que ver otra vez con el gobierno de Dios, su cabeza, tener una experiencia con su gobierno. Y dirá el vaso de aquel que lo ha formado. No entendió. Yo no le diría eso a Dios. Lo hacemos todo el tiempo con nuestra actitud. Poner las cosas de cabeza significa darle vuelta a la palabra subversión, ser convertido, echarlo a un lado, darle vuelta otra vez, echarlo a un lado, hacerlo a un lado. Y podemos ver muchas otras iteraciones. Una cita más. Job, no podríamos hablar de estas cosas sin incluir a Job, y esa es la verdad. Alabado sea Dios. No sabía cómo iba a ir esto esta noche, pero sé lo que me dio para predicar. Pues sí, bueno, yo quiero ser bueno, quiero que me haga bien la primera vez en sus ruedas. Es imposible, no pueden ser buenos.
¿No lo han descubierto? Aún Pablo lo sabía. Dijo, no hay nada bueno en mí. No puedo ser bueno por mí mismo. Necesito a Cristo, la esperanza de gloria, viviendo en mí y a través de mí. Amén. Todos tenemos que ir por esta ruta y que nuestro vaso sea formado y que se vuelva otro vaso. Y la palabra vaso en hebreo, Tom, tú sabes dónde está eso, ¿no? Kelly, que es donde se ponía el aceite. Job 33. Y siento que vamos a tener una gran convención. Y voy a terminar aquí, ¿está bien? Job 33. He hablado de la parte delantera, trasera, barro, forma, no forma, la odisea, voluntad inconsciente. Es donde estamos viviendo. Queremos ver a otras personas. Y dice, le está predicando otro, no a mí. Vean cuán tibios estamos. Por supuesto que somos tibios, porque Dios está lidiando con nuestra voluntad inconsciente. Amén. Aleluya. Y la rueda no siempre se queda igual todo el tiempo. Job 33:15. Y este es un capítulo poderoso, pero no tengo tiempo para hacerle justicia. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. ¿Por qué lo hace así el Señor? Porque no pueden ver lo que Dios quiere y tiene que hablarles en sueños. Y bueno, si es que dormí esto y aquello otro, Dios está tratando de hablarles. Sigue queriendo hablarles. Está tratando de abrir su oído. ¿Está bien? Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra. Ese es su propósito. Deja de girar alrededor. No dejes que tu vida continúe girando alrededor de tu voluntad todo el tiempo. Dios quiere quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Solo Dios puede hacerse cargo de nosotros. Versículo 18. Detendrá su alma de corrupción y su vida de que pase a cuchillo. Todo el tiempo Job estaba pasando esto, tratando de destruir lo que Dios estaba haciendo. El diablo es un mentiroso. Ustedes sienten que su vida está siendo arruinada, que están en un desperdicio y decaimiento y corrupción, cuando Dios los está apartando de su obra, pero los está guardando donde quiere que estén. Aleluya. También sobre su cama es castigado. Todos hemos estado allí. Con dolor fuerte en todos sus huesos. ¿Han oído hablar de ibuprofena? A veces la cita no la entienden hasta que entienden de qué se está hablando. Que le hace que su vida aborrezca el pan, ya no quiere ni comer. Y su alma la comida suave, su carne desfallece sin verse, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Todavía no llegamos a ese lugar. Versículo 22. Y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte.
si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador, muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga, y escuchen esto, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que le libró de descender al sepulcro, que halló redención. Este es el abismo que vino sobre él a las manos del alfarero, porque estaba girando alrededor de su propia voluntad. Enternaceráse su carne más que de niño, volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo. No importa lo que les esté contestando, lo que quieren o no, pero hemos oído esta noche, tan solo obtengan la sangre del pordiosero y sigan rogando y díganle: Señor, estoy rogando por causa de Cristo para que hagas esto, por causa de tu nombre, estoy rogándote, Dios, como lo oímos del hermano esta noche. Versículo 27. Voy a leer al final del capítulo y termino. Él mira sobre los hombres y el que quiere pequé y pervertir lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma, que no pase al sepulcro. Y aquí y su vida se verá en luz. Y aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces en el hombre, no una vez nada más, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla, y yo hablaré. Job, si tan solo te callas, voy a hablarte. Que si tuvieras razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y enseñarte es sabiduría. Y este fue el mensaje de Eliú a Job. Tengo muchas cosas que enseñarte, quiero mostrarte por qué estás pasando esto. Porque tu vaso al principio de tu devoción espiritual parecía que estaba siendo aplastado y quebrado, pero es porque quería hacer otro vaso, quería apartarte de tu propósito, quería que empezaras tu vida girando alrededor de mi voluntad cada día, en la tarde, en la noche. Aleluya. Jesús. Y santos, estoy terminando, pero a veces siento que recibimos mucho y lo recibimos. Somos muy experimentados en este mensaje, pero siento que Dios quiere abrir nuestros ojos a las muchas cosas pequeñas donde giramos alrededor de nuestra propia voluntad y nos obstaculiza para tener una relación completa de amor con nuestro esposo. No siento que hice mucho, hablé por un tiempo. Reverendo Wright viene esta noche, denle un fuerte aplauso. Santos, pongámonos de pie y démosle gracias. ¿Cuántos se sienten como el hijo pródigo Aleluya. y están regresando a su